Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 30 de abril de 2020 y es momento de nuestra clase de matemáticas. Para el día de hoy hablaremos de las fracciones. ¿Las recuerdan? Las fracciones son aquellas que expresan de forma numérica las partes que se toman de una unidad. Recuerden, para hacer fracciones, por ejemplo, yo tengo una pizza. La pizza es la unidad. Yo la divido en partes iguales. Cada parte en la que yo dividí la pizza es una fracción. Como digo aquí, las unidades son fraccionadas o divididas en partes iguales para poder construir las fracciones. Miremos este ejemplo. Yo tengo un bloque de queso azul. Este es el bloque de queso azul. El bloque representa la unidad. Aquí yo no he hecho nada con el bloque, así es tal cual me lo vendieron. Si yo divido el bloque de queso en partes iguales, empiezo a convertirlo en fracciones. Vamos a dividir este queso azul. Hagamos de cuenta que varios de mis amigos vinieron a degustarlo y quieren probarlo para saber qué tal sabe. Yo lo dividí en partes iguales, en 16 partes. Estas serían 16 fracciones de la unidad. Ahora bien, ¿cómo se representa numéricamente una fracción? Para representar numéricamente una fracción no basta con dividirla en partes iguales. También debemos utilizar algunas de esas partes que hemos dividido. Para el ejemplo del queso azul, tras dividirlo en 16 partes, invité a mis amigos para que lo degustaran. Ellos se comieron 10 partes del queso azul. Miremos el siguiente dibujo para comprenderlo mejor. Aquí podemos ver el queso azul dividido en sus 16 fracciones, en sus 16 partes. Pero mis amigos solo tomaron 10. Esto equivale en fracciones a 10 16avos. Esta es la forma como yo represento la fracción. Las fracciones tienen un numerador, que es el número que está en la parte de arriba, y un denominador, que es el número que está en la parte de abajo. Recuerden, numerador y denominador. Como les decía, el número en la parte superior de la fracción recibe el nombre de numerador y representa la cantidad de partes que tomé. Si vemos el ejemplo, dice 10 16avos. Vemos el dibujo, yo tomé 10 partes, 10 fracciones de las 16 que componían el queso azul. Mientras que el número de la parte inferior recibe el nombre de denominador. En este caso, 10 16avos. ¿Y qué es el denominador? Representa el total de las partes en las que hemos dividido la unidad. Para este caso, yo dividí el queso azul en 16 partes, por eso 16 es el denominador. Bastante claro, ¿cierto? Anteriormente ya vimos que es una fracción. Ahora te voy a comentar. Las fracciones se dividen en fracciones propias y fracciones impropias. ¿Qué es una fracción propia? Es aquella donde el numerador es más pequeño o igual al denominador. Miren este ejemplo. 8 décimos. El número de la parte de arriba es más pequeño que el denominador. 8 es más pequeño que 10. ¿Eso qué significa? Que con una sola unidad yo puedo tomar todas las partes. Miren, acá yo seleccioné las 8 partes de las 10 del objeto. El que sigue, 5 sextos. ¿Qué nos quiere decir este número? Que la unidad fue dividida en 6 partes. Miren, yo dividí la unidad en 6 partes y tomé 5 de ellas. Aquí están con azul las que yo tomé. Eso me da 5 sextos. También es una fracción propia porque yo solo necesité de una unidad para tomar todos los elementos que necesitaba. Lo mismo con esta última, 6 novenos. ¿Qué me quiere decir esta fracción? Que yo dividí la unidad en 9 partes y tomé 6 de ellas. Aquí están las 6 partes que tomé. Esta fracción también es propia porque con una sola unidad bastó para cubrir las fracciones que necesitaba tomar de ellas. Todos estos son ejemplos de fracciones propias. Ahora miremos qué son las fracciones impropias. Son aquellas donde el denominador es más pequeño que el numerador, o dicho de otra forma, el numerador es más grande, así que será necesaria más de una unidad. Miremos este primer ejemplo, 7 cuartos. Como ven, el 7 es más grande que el 4. Entonces, si yo divido la unidad, una sola unidad, en 4,
No puedo tomar los 7 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito 2 unidades. Hagamos este ejemplo más realista. ¿Qué pasa si en tu casa viven 7 personas y todos quieren comer una rebanada de pizza? Ustedes llaman a la pizzería y les venden pizzas de 4 porciones. Con las 4 porciones no va a alcanzar para todos, ¿cierto? ¿Ustedes qué hacen? Piden 2 pizzas. ¿Para qué? Para repartir cada porción entre ustedes. Para este caso, yo tomé las 7 porciones de pizza, una para cada miembro de la familia, y sobró una fracción de pizza. Vemos este otro ejemplo, 10 tercios. La unidad se divide en 3, pero como yo necesito tomar 10 fracciones, ¿yo qué debo hacer? Traer más unidades hasta que pueda completar las 10. Finalmente, 5 medios. Aquí ocurre exactamente lo mismo. El numerador es más grande que el denominador. A mí, con una sola unidad, no me alcanza para cubrir las 5 partes que necesito, así que traigo más unidades. Como ves, debemos agregar más unidades con las divisiones correspondientes para completar el número que nos indica la fracción. Este tema es bastante sencillo, bastante fácil, niños. Las fracciones impropias, lo único que debo hacer es traer más unidades divididas correctamente para obtener la cantidad de más que necesito. Muy bien, niños, espero que hayan comprendido la temática. Los invito para que revisen las guías de trabajo, allí encontrarán más información. También los invito para que realicen las actividades que allí nos indican. De momento, yo me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, niños!